Probablemente le diste clic a este video porque sientes que tu inglés dejó de mejorar. Es como si pudieras entender más o menos los emails de tu jefe, participar en juntas muy básicas, tal vez hasta dar presentaciones simples. Sientes que puedes defenderte, pero la manera en la que hablas, el vocabulario que usas en situaciones personales o profesionales, se siente exactamente igual a como estabas meses atrás o inclusive años. Y sientes que de ahí no sales por más que sigas estudiando inglés. Sientes que a lo mejor ya no eres principiante, pero también sientes que definitivamente no eres fluido. Especialmente porque cuando te toca hablarlo con proveedores nativos o con tu equipo de trabajo, tu jefe que no habla español, te quedas en blanco. Si te identificas con esto que te estoy diciendo, probablemente estás experimentando lo que llamamos The Intermediate Plateau o la meseta intermedia en español. Esta fase se siente como si nunca fuera a terminar, pero te prometo que sí hay una salida. En este video te voy a explicar por qué sucede esta meseta y cómo puedes salir de ella. No solo desde mi experiencia personal de cómo yo logré salir de ahí o de haber ayudado a más de 500 profesionistas mexicanos finalmente a hablar inglés, sino también usando estudios e investigación sobre el lenguaje. Y después te voy a dar un método exacto que usamos en Dato English, que es mi escuela de inglés, que tú también puedes usar para pasar de este estancamiento a destacar en inglés con confianza y sin miedo en tu vida personal y profesional. Hola, para los que aún no me conocen, yo soy Dan Torres. En el transcurso de mi vida perdí muchas oportunidades y se me cerraron puertas por no dominar el idioma, hasta que decidí hacer algo al respecto y me propuse a cambiar eso. Si bien hoy, gracias a todo el esfuerzo que hice en los años anteriores, hablo muy bien inglés, no siempre fue así. Yo entré a la universidad sin saber absolutamente nada de inglés y entré con materias en inglés que después se hizo un relajo que ya ni les cuento, que tuvieron que sacarme todas las clases de inglés, meterme español y se hizo un relajo toda mi universidad. Todos mis compañeros sabían inglés, entonces yo me sentía el rarito de la clase. Hasta este punto de mi vida yo realmente no había visto la razón de por qué aprender inglés. Jamás le encontré un porqué y siempre lo veía como materia de escuelita. Pero ya en ese contexto en donde yo era el bicho raro, porque todos los demás hablaban inglés menos yo, hasta ese punto fue que dije, ok, pues por presión social o por lo que quieras, pero lo tengo que aprender. Y conocí un profesor que me hizo darme cuenta y abrir la mente sobre cómo yo percibía el inglés. Este profesor me dijo, absolutamente todo lo que ahorita te gusta y te apasiona, todo eso existe en el mundo del inglés. Y me puso a darme ejemplos y empezamos como a tomar las clases ya desde una perspectiva distinta. Y en ese punto empecé a disfrutar mucho el aprendizaje, porque dije, claro, o sea, no es como una materia de escuela, sino que el inglés es el mundo. O sea, el inglés, el idioma, está en el mundo. Así como tú ahorita todo lo que vives está en español, tus amigos, esas pláticas profundas, los viajes, todas esas actividades, hobbies que tienes, todo eso ahorita lo tienes en español, pero eso también existe en el inglés. Ya que lo entiendes, se te abre la mente y a mí me pasó. Empecé a aprender y a disfrutar mucho el aprendizaje y empecé a ver oportunidades que yo no sabía ni que me había perdido. ¿Y por qué no sabía ni que me había perdido? Porque realmente jamás las pude considerar. Ni siquiera era algo que yo volteara a ver, no estaba atento a ellas. Ya después veía que tenía compañeros que ya hablaban inglés antes y que ya habían podido empezar sus prácticas profesionales en empresas internacionales, que ya los habían mandado incluso de viaje a capacitaciones y muchas otras cosas que yo jamás las consideré como para mí. Ya una vez que aprendo inglés, veo la posibilidad de estudiar en el extranjero. Apliqué y obtuve una beca para estudiar en Korea University en Seúl, en Corea del Sur, y me fui para allá. Conocí a mucha gente, evidentemente toda la plática con ellos siempre era en inglés. Para no hacerles el cuento largo, porque esta historia ya la he contado en otros lados, regreso a México y ahora aplico para trabajar en Canadá con mi hermana. Me aceptan, nos vamos a Canadá a trabajar en el 2018. Regreso acá, se abre una posibilidad de trabajar en BMW porque justamente había llegado BMW a mi ciudad. Como ya tenía el inglés, pues ya tenía la puerta abierta, simplemente apliqué y obtuve la posición, trabajé en logística en BMW, después me regreso a Canadá. El chiste es que fueron un montón de cosas en todos los aspectos de mi vida personal y profesional que dije, todo esto jamás lo hubiera podido vivir si no hubiera sido gracias al inglés. Gracias a todas estas experiencias decidí ponerme como objetivo ayudar a profesionistas en México y Latinoamérica a volverse realmente fluidos en inglés. No solo que lo entiendan, sino que también lo hablen con confianza y que logren pensar en inglés.
y fundé Dato English creando la metodología 80-20 respaldada por estudios. Si quieres saber más de esta metodología, quédate al final que ahí te explicaré todo con más a detalle. Ahora hablemos sobre las 4 razones que causan esta meseta del inglés y por qué sucede exactamente en este nivel intermedio en el que tú estás. Primero que nada, realmente quiero que recuerdes que esta meseta es un punto natural de cómo se aprenden los idiomas. Así que si estás estancado ahora mismo, quiero que sepas que no hay absolutamente nada malo contigo. Estar en esta etapa es completamente normal. En este nivel intermedio hay 4 factores que se juntan y que te hacen sentir como si no estuvieras progresando. Así que hablemos de estos 4 factores. El 1, la primera razón, es lo que yo llamo el muro del vocabulario. Cuando empezaste a aprender inglés, cada nueva palabra se sentía como magia. Water, presentation, work, food. Aprender las 200 palabras más comunes en el inglés te permitió entender más de la mitad de lo que leías o las conversaciones que escuchabas, porque son palabras tan comunes en el day-to-day use que por tanta repetición tu cerebro las internalizaba y lograba entender todo por completo. Pero una vez que llegas a este nivel más intermedio, las cosas cambian un poquito. Ya aprendiste todo el vocabulario básico. A partir de aquí en adelante, palabras que aún no conoces, palabras que son mucho menos comunes, como stakeholders o growth, deadline, therefore, debido a que son menos comunes, se vuelven más específicas a un contexto específico. Y porque no ves estas palabras súper seguido en tu trabajo, en tu día a día o en la escuela, tu cerebro las olvida rápidamente, ya que no existe una repetición constante de las mismas. Cada nuevo término específico te da menos y menos beneficio inmediato, porque necesitas escuchar esto constantemente para recordarlo. Lo que sucede aquí, que pasa con la mayoría de las personas y su experiencia con el inglés, es que la enseñanza no sale del mismo ciclo de enseñar lo mismo y lo mismo todo el tiempo, por lo que probablemente tengas el conocimiento básico del idioma, pero jamás te empujaron a aprender aún más allá, manteniendo la repetición de palabras menos comunes para que tu cerebro las grabara en tu vocabulario. Así que para salir de ahí y realmente avanzar, necesitas exponerte más al idioma con contenido diferente al que ya has estado acostumbrado a ver, leer más, escuchar más profundamente y la repetición constante para que este nuevo vocabulario se te quede grabado. La segunda razón es el síndrome de la zona segura. Una vez que llegas a un nivel intermedio, puedes comunicarte bien en la mayoría de situaciones de trabajo, utilizando vocabulario básico. Puedes unirte a juntas, escribir emails, dar actualizaciones básicas. La gente te entiende y no necesitas una gramática perfecta para comunicar tu punto. Y debido a esto, lo que pasa es que dejas de presionarte para mejorar. No porque seas flojo, sino porque ya sabes que eres suficientemente bueno para tu rol actual. Pero aquí está el problema. Si sigues usando las mismas estructuras simples, diciendo creo que deberíamos, en lugar de un lenguaje más sofisticado como recomendaría que consideremos, o si decimos tal vez podemos, en lugar de podríamos querer explorar, o decimos el problema es, en lugar de el desafío que enfrentamos, tu cerebro empieza a fijar estos patrones más simples. Esto es lo que los lingüísticos llaman fosilización. Tu inglés se vuelve automático al utilizar las formas más básicas y simples del inglés, pero no te está llevando a donde quieres ir profesionalmente. La tercera razón es la trampa de la zona de confort. La mayoría de las personas caen en actividades de aprendizaje cómodas. Ven los mismos canales de YouTube en inglés todo el tiempo, leen los mismos emails todo el tiempo y casi siempre los traducen y los terminan leyendo en español sin intentar como tal de leerlo y entenderlo en inglés. Tal vez ves Netflix en inglés con subtítulos en español, pero solo ves los subtítulos. Creemos que estamos intentando aprender inglés haciendo esto, pero realmente no estás aprendiendo activamente. Es como comprar la primera cosa que te aparece al inicio. Es rápido y es fácil. Pero déjame decirte que nunca evolucionarás mágicamente inglés profesional avanzado sin empujarte a ti mismo a introducir nuevos niveles de dificultad en tu vida. Y la cuarta razón es el aprendizaje pasivo sin tomar acción. Este aprendizaje es el que la mayoría de las personas están acostumbradas. Las clases tradicionales mayormente utilizan una enseñanza pasiva, por tener a un profesor enseñándote el idioma, mientras tú pasivamente escuchas, lees y memorizas gramática, contestando exámenes con el fin de pasar y no haciendo esto con el fin de adquirir el idioma, ya que no estás teniendo una interacción activa ni un procesamiento crítico del contenido. Si lees un email o un artículo en inglés,
y medio lo lees y después lo traduces al español, aquí estás teniendo igualmente un aprendizaje pasivo, porque aunque estás haciendo el intento, no estás activamente intentando identificar cuáles son las palabras que sí entiendes, cuáles son las que no entiendes y ver si puedes entenderlas por el contexto en vez de solo traducir. Aquí es donde te tienes que abrochar el cinturón y empujarte. Sabes que relativamente puedes entender el lenguaje más completo, pero nunca intentas realmente en tú producirlo. Así que tienes que salir de esa zona de confort. Es hora de salir y ponerte a tomar intencionalmente conversaciones más complicadas para mejorar. Ahora, hablemos de cómo realmente puedes superar esa meseta intermedia. Recuerda, todos llegan a esta meseta, es normal, y se puede superar cambiando tu mentalidad y utilizando la metodología correcta de aprendizaje. Te dejo las 5 estrategias que te van a ayudar a salir de esta meseta intermedia. La primera es: pregúntate a ti mismo cuál es tu por qué, cuál es tu razón. ¿Por qué quieres aprender inglés? No es por obligación. Así que cambia ya esa mentalidad. Si quieres, por ejemplo, viajar a Europa y tu sueño es trabajar allá, esa es tu razón, ese es tu por qué estás aprendiendo inglés. El inglés simplemente va a ser tu medio para llegar a ese objetivo. Si tienes un por qué bien identificado y claro, el aprendizaje se vuelve mucho más llevadero. El número 2 es aplicar el input comprensible. Siempre trata de aprender con cosas que son solo un poquito más difíciles de lo que ya puedes entender. Es decir, que ya entiendas entre el 80 y el 85% del contenido y el 15 o 20 restante lo aprendas por contexto. Y no te abrumes de tantas cosas que no entiendes. Busca recursos que solo sean un poquito más arriba de tu nivel de conocimiento actual y así vas a ir progresando poco a poco. Número 3. Transforma tu vida al inglés. Esto no me voy a cansar de mencionarlo, es súper importante. Si escuchas, por ejemplo, un podcast todos los días en lo que te preparas para ir a trabajar, busca un podcast del mismo estilo pero en inglés. Si ves todo el tiempo un creador de contenido de algún tema de tu interés, busca algún creador de contenido que hable exactamente de lo mismo pero en inglés. Cambia todos tus dispositivos en inglés. Ese sería el primer punto por el cual deberíamos empezar todos. Aquí el punto es que el inglés tiene que formar parte de tu vida diaria y tiene que estar presente la mayor cantidad del tiempo. Punto número 4. Practica activamente el idioma. Primero, sal de tu zona de confort y rétate a ti mismo a envolverte del idioma en un nivel más difícil de lo que ya entiendes. Identifica cuáles son tus puntos débiles y activamente trata de trabajarlos. Si la pronunciación es algo que se te dificulta mucho, que personalmente es algo con lo que siempre batallé, empújate a leer en voz alta, repetir palabras, oraciones de nativos para espejear tu pronunciación. Punto número 5. Encuentra o busca amigos que sean tu speaking partner, una persona con la que siempre puedas practicar el inglés. Y entre los dos pónganse a platicarlo. O todos los días graba un video o nota de voz contando lo que hiciste el día anterior y velo escuchando. También puedes utilizar ChatGPT para que te dé feedback y corregir lo que se tiene que corregir. Hoy día, con este tipo de herramientas con inteligencia artificial, lo hacen todo mucho más sencillo. Y esto de aquí es lo que nos dice la ciencia. El cerebro adulto aprende idiomas más efectivamente cuando el 80% del tiempo se dedica a práctica contextual y solo el 20% a explicación teórica, no al revés como todos los métodos tradicionales. Cuando practicas hablando sobre situaciones y contextos reales, tu cerebro crea conexiones neuronales más fuertes. No estás memorizando reglas abstractas, estás construyendo con la práctica respuestas automáticas para situaciones reales. Después de trabajar con más de 500 profesionistas y ver qué realmente funciona y qué no, desarrollamos lo que llamamos el método 80-20 y está basado en cómo tu cerebro adulto realmente aprende idiomas para la aplicación del mundo real. Y así es como funciona el método 80-20 en la práctica. Primero, necesitas una inmersión contextual. En lugar de sentarte a estudiar Present Perfect Tense o el tiempo presente perfecto, lo harás a través de conversaciones, roleplays o juegos de roles sobre situaciones de la vida real y de tu vida profesional. Tu cerebro aprende la gramática naturalmente dentro del contexto exacto donde lo vas a usar. Y después viene la corrección en tiempo real. Es súper importante que mientras tú estés hablando recibas retroalimentación inmediata. Por eso mismo, si estás en grupos de máximo 6 alumnos, por ejemplo, tienes la oportunidad de tú ser el protagonista en esa clase. Hablas la mayor cantidad del tiempo y practicas todo el tiempo. La neuroplasticidad requiere retroalimentación instantánea para crear nuevos patrones.
No se trata de enseñar el idioma, se trata de enseñarte a adquirirlo. Y esto que te voy a decir es algo que me encanta y si llegaste hasta aquí te felicito. Y es lo siguiente. Estadísticamente en los próximos 12 meses te vas a encontrar de 3 a 5 oportunidades profesionales significativas. La diferencia entre aprovecharlas o perderlas frecuentemente se reduce a una sola habilidad. En este caso, la comunicación confiada en el inglés. Las habilidades que no desarrolles hoy limitarán tus oportunidades de mañana. La pregunta no es si necesitarás inglés avanzado. La pregunta es cuándo y si estarás listo o lista para aprovecharlas. Ahora, si quieres aprender utilizando la metodología 80-20 con nuestra ayuda y quieres saber un poco más de cómo funciona, te dejo el link en la descripción de este video. Eso sería todo, espero haberte aportado un poquito de valor y si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye bye.